Hola, hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a Taller Mate. El día de hoy vamos a estudiar a las medidas de tendencia central. Capítulo muy importante en la rama de la estadística, la cual vamos a analizar cada uno de sus componentes de estas medidas. Y quisiera comenzar con un pequeño caso, un caso que que te lo voy a presentar desde dos puntos de vista, ¿no? Para que veas más o menos el contexto de lo que vamos a hablar. Bien, nos dice el siguiente caso. La empresa Tofaz elabora páginas web para centros educativos. Cuenta con 10 trabajadores y los sueldos de los trabajadores están en función al cargo y a la cantidad de horas trabajadas. Son los siguientes, ¿no? Son los siguientes. Ahí tenemos los 10 sueldos y tres preguntas importantes. Mira, dice, ¿qué sueldo representaría a los sueldos de los trabajadores de esta empresa? ¿Qué sueldo es el más pagado a los trabajadores de la empresa? Y una última pregunta. La mitad de los trabajadores gana menos de cuánto, ¿no? Bien, quiero que mires un poco el contexto, una situación cotidiana de una empresa que tiene 10 trabajadores que ganan esta cantidad de dinero cada uno, ¿no? Y tres preguntas usuales que nos pueden venir. El valor del sueldo que mejor lo representa, no lo sabemos. El sueldo más pagado sería cuestión de mirarlo. Y la mitad de los trabajadores gana menos de cuánto, ¿no? Menos de cuánto. También una pregunta que la podemos analizar según los datos que nos muestran. Ahora, te muestro lo siguiente. El mismo contexto de la misma empresa, pero ahora fíjate los sueldos, ¿no? Fíjate en los sueldos. Y si hacemos las mismas preguntas, ¿qué sueldo representaría mejor a los sueldos de los trabajadores? ¿Consideras que saldrá lo mismo que el caso anterior? Acá hay sueldos de 700, 800, 800, 700, 1200, 1000, 1200, 800, 1900. ¿Qué sueldo representaría mejor a todos ellos? Luego, el sueldo más pagado, ¿cuál sería? Y la mitad de los trabajadores ganaría menos de cuánto, según los datos que me dan. Y en este siguiente caso, la misma pregunta, ¿qué sueldo representaría a los de todos los trabajadores? De repente acá, no sé, mucho más sencillo porque la mayoría gana un solo sueldo o un sueldo básico, ¿no? Se podría decir que tienen todos. Luego, ¿cuál es el sueldo más pagado? Al ojo se podría decir $800 y la mitad de trabajadores gana menos de cuánto. Fíjate que son dos contextos diferentes con las mismas preguntas, ¿no? Bien, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver muchísimo porque vamos a comenzar con las medidas de tendencia central. ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Los conceptos básicos de media, mediana y moda, que son las tres medidas de tendencia central, media, mediana y moda, y vamos a aprender a calcularlas desde un nivel básico y luego vamos a ir viendo ejercicios más complicados, ¿sí? Para datos no agrupados. ¿Qué significan no agrupados? Bueno, también lo vamos a detallar en un momento. Eso es lo que vamos a aprender puntualmente, conceptos y el cálculo. Ahora sí, ¿qué son las medidas de tendencia central? Dice acá que son indicadores estadísticos que muestran hacia qué valor o valores se agrupan los datos. Son tres las medidas. La media, también llamada promedio, algunos le llaman promedio aritmético o media aritmética, que en realidad es lo mismo. La mediana y la moda. Fíjate que cada una de las medidas de tendencia central tiene un símbolo que lo caracteriza. ¿Para qué tiene un símbolo? Simplemente para que cuando hagas un cálculo no estés escribiendo medio promedio, simplemente coloques la X con una raya horizontal en la parte superior, que cada vez que calcules la mediana no estemos escribiendo mediana, simplemente escribimos M en minúscula y lo mismo sucede con la moda, M o minúscula, ¿no? Simplemente abreviar procedimientos para ser más precisos y rápidos. Ahora, ¿qué tiene que ver las medidas de tendencia central con nuestro primer caso? En primer lugar, esa pregunta que decía, ¿no? De cuál es el sueldo que representa mejor a los trabajadores, por ejemplo, va asociada con el promedio. La pregunta que decía, ¿cuál es el sueldo más pagado? Va asociado con la moda. Y cuando nos preguntaban en el primer caso que vimos, decían, los trabajadores ganan, o la mitad de trabajadores gana menos de, esa pregunta va asociada con la mediana.
Es decir, estas medidas de tendencia central son pero muy utilizadas en nuestro contexto cotidiano. Hay desde cálculos simples del promedio, la mediana y la moda, hasta cálculos más complejos cuando la muestra o la cantidad de datos es mucho más grande. Vamos a comenzar a analizar cada una de ellas según sus características, según los datos que tengamos. Vamos a ir analizándolas poco a poco. Bien, comencemos con la media o promedio. Primero, el concepto importante de medio promedio dice, es el resultado de dividir. ¿Qué vamos a dividir? La suma de un conjunto de n datos entre el total de datos. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Dicen que el promedio o media solo se aplica para variables cuantitativas. Recuerda que las variables cuantitativas eran aquellas que representaban o estaban representadas generalmente por un número, ya sea exacto o decimal, pero era un número. Y dice acá, la media solo puede aplicarse para datos libres o para datos ordenados en una tabla de frecuencia. ¿A qué se refiere con datos libres o datos ordenados? Bueno, vamos a comenzar con los ejemplos para plasmar estas definiciones dentro de lo que acabo de explicarte. Vamos con el primer ejemplo. Imagínate que tenemos las edades de 8 personas, ¿no? Puede ser de un salón, de un grupo de estudiantes, etc. Tenemos las edades de 8 personas y queremos calcular el promedio de esas edades, el promedio de esa edad que represente a ese grupo de personas. ¿Qué nos dice el promedio? Fíjate arriba, es el resultado de dividir. Ah, ya está bien. Entonces yo sé que voy a dividir, pero ¿quién voy a dividir? La suma de un conjunto de datos. Tendré que sumar entonces, mira, todos esos datos, 11 más 12 más 10 más 14 más 15 más 13 más 11 más 14. He sumado todos esos datos y dice que se divide entre el conjunto de datos. ¿Cuántos datos tenía? 8. Entonces lo divido entre 8. En la parte izquierda, fíjate que está su símbolo, el símbolo que te mencioné. Ya no coloco promedio, coloco simplemente X raya arriba, que significa que estamos calculando el promedio. La suma de arriba me da 100 entre 8. Entonces, ¿la mediana es una fracción? No, hay que dividirlo. ¿Cuánto nos sale? Nos sale 12,5. 12,5. Es muy importante que en el resultado que obtienes de un promedio, tienes que tú leer el contexto de lo que estás hablando. ¿Por qué? Porque en algunos casos tu respuesta puede ser en decimal y en otras no. ¿Eso de qué va a depender? Te repito nuevamente, del contexto. A mí me están hablando en edades, entonces si me hablan de edades, yo no puedo decir que el promedio de un conjunto de edades está en decimales, porque sabemos que la edad es exacta. Ese 12,5 que me ha salido de resultado lo tendré que redondear. En este caso sería a la parte entera 13. 12,5 redondeado sería 13 años. Entonces nuestro promedio o la media, que es lo mismo, para ese conjunto de edades es 13 años. Es el valor que representa a toda esa muestra, a todo ese conjunto de datos. Bien, a esto yo le llamaba datos libres, datos sueltos. Pero ¿qué sucede ahora cuando tenemos por ahí que organizar nuestra información en una tabla de frecuencias? Ya sea que nos dan la tabla hecha o tengamos que armar la tabla. Yo voy a empezar con armar la tabla, porque luego ya teniéndola ya sabes de igual manera el mismo procedimiento. Miren el ejemplo que dice acá. Las edades de un grupo de estudiantes que participan en un taller de danza son las siguientes, ¿no? Y ahí tenemos las edades de todos los participantes del taller de danza. Dato importante. Me importa lo que estoy estudiando, las edades. No me importa el nombre de la persona. ¿Ya? Hay que ser puntuales en el tema del promedio. Estudiamos a las cantidades, a las variables cuantitativas en sí. Ahora, esto necesariamente tiene que ser edades siempre, ¿no? Puede ser pesos, alturas, cualquier variable que arroje como resultado un valor numérico. De ahí que el promedio trabaja con variables exclusivamente cuantitativas. Entonces, el promedio de las edades de estos estudiantes. Vamos a ordenar nuestra información en una tabla de frecuencias. Yo ya lo tengo ordenado acá.
Fíjate, ya tengo las edades 8, 9, 10, 11, 12. Ahí están en la primera columna. Luego tengo la segunda columna, que vendría a ser el FI, la frecuencia absoluta. Significa que hay 4 estudiantes de 8 años, hay 2 estudiantes con 9 años, hay 3 estudiantes que tienen 10 años, 9 estudiantes de 11 años, 8 estudiantes de 12 años. Entonces, simplemente analizando o sumando toda esa columna FI, obtengo que tengo en total 26 alumnos. 26 alumnos, ¿no? Si deseas lo puedes sumar, lo puedes corroborar ahí. Ahora, importantísimo también acá, importantísimo, ¿no? Estas dos columnas de acá son clásicas de una tabla de frecuencias. Si no recuerdas lo de tabla de frecuencias, puedes ir en la parte de nuestro canal que tenemos respecto a las tablas de frecuencias, qué son y cómo se ordenan, ¿no? Pero acá, ya directamente armado la tabla, vamos a agregarle esta columna adicional que dice XI, FI. ¿Qué significa esta columna? Que nosotros vamos a multiplicar cada valor de XI con su respectivo FI. Por eso coloqué acá 8 por 4, 32, 9 por 2, 18 y así de manera consecutiva hasta llegar al último valor. Una vez que has sumado el XI por el FI, procedemos a sumar cada uno de estos valores y el resultado nos da 275. Vuelvo y repito, para calcular el promedio o la media de un grupo de datos en una tabla de frecuencia, tienes que obligatoriamente tener el XI, el FI y la columna XI por FI. Estas tres columnas obligatoriamente tienen que estar en tu tabla para calcular el promedio o la media. Y si tengo más columnas, el HI minúscula, el mayúscula, no interesa, no son necesarias para el promedio. No son necesarias. Bien, el símbolo que aparece abajo se llama sumatoria y tenemos que la suma de cada XI por FI nos da 275. 275. Finalmente, vamos a retirar esto de acá. Finalmente, tenemos que el promedio, entonces, para una tabla de frecuencias de datos no agrupados, se calcula, dice acá, la sumatoria de los XI por FI. ¿Qué significa ese símbolo? Bueno, significa sumatoria, su mismo nombre lo dice. Sumamos todos estos XI por FI que nos da 275. ¿Quién es N? N es el total de datos que tienes, es el total de variables que tienes. ¿Cuántas tengo? 26, ¿no? 26. No confundirse esto con las edades, porque a veces suele haber una confusión entre la columna FI con la columna de la variable cuando es cuantitativa. El FI, recuerda que lo único que hace es ver cuántas veces se repite una variable. Y si nos da el total de la muestra, que en este caso es 26. Acá lo puedes corroborar, fíjate, acá, de acá para acá tengo 13 datos, 13 por 2 con los de abajo, 26. Significa que hay una muestra de 26 valores. Y lo que nosotros vamos a poder, o vamos a proceder, es SXI por FI, la sumatoria de todo eso que sale 275, lo vamos a dividir entre 26. Entre 26. Finalmente, ya conociendo los valores para calcular el promedio, esto nos sale 11 años. 275 entre 26, a ver, yo lo voy a calcular, lo voy a poner en calculadora, si no me equivoco no sale exacto, yo ya lo redondeé. Esto sale 10,5769230, etcétera, etcétera. Es un decimal, el cual yo lo he redondeado a 11 años. 10,57, 11. Porque recuerda que analizando el contexto hablamos de edades. Y al hablar de edades no me puede dar una edad en decimales, tiene que ser una edad exacta. Y en este caso, el promedio para estas edades en la tabla de la tabla de frecuencia sale 11 años. Ahora, alguien me puede decir, ¿y si yo no hubiera querido hacer el promedio, no hubiera querido calcular el promedio con la tabla, si no lo quiero hacer? Bueno, tendrías que sumar cada valor, todos estos valores y dividirlo entre el total. Vas a llegar al mismo resultado.
Ahora, mi sugerencia es que cuando tengas un conjunto de datos bastante grande o medianamente grande, la idea y la sugerencia es que lo acomodes en una tabla. Porque la tabla te va a dar, su mismo nombre lo dice, un ordenamiento. Te va a dar, en mi opinión, más precisión y estar en menos riesgo de cometer un error. Generalmente cuando trabajamos sin tabla y la muestra, o sea, la cantidad de datos es un poco grande, vas a tener tendencia a equivocarte. No digo que pase siempre, pero hay la tendencia. Y obviamente la idea es buscar esos caminos que nos hagan cometer más errores. Con la tabla hacemos solamente, fíjate, dos pasos, dividimos esto de acá entre esto de acá y encontramos el promedio, ¿no? Bueno, eso queda obviamente en libre elección, te doy solamente la sugerencia, porque a veces suele pasar que nos podemos olvidar de contar algún valor. Bien, este es el promedio, la media entonces. Sumar un conjunto de datos y dividirlo entre el total de todos esos datos, o sea, entre cuántos datos hay. Es una división que nos ayuda a encontrar un número que representa a toda una muestra. Bien, bueno, vamos con la siguiente medida, la moda. Vamos a hablar ahora de la moda. ¿Qué dice que es la moda? La moda es la variable que más se repite en un conjunto de datos, es decir, la que tiene mayor frecuencia absoluta. Esto ya dentro de una tabla de frecuencias para datos no agrupados. ¿Qué más? Dice que aplica para variables, tanto cuantitativas como cualitativas. Acá se aplica para cualquiera de ellas. La moda no importa si sea quali o quanti, podemos encontrarla. Se puede aplicar para datos libres o para datos ordenados en una tabla, similar al promedio. Si me das datos sueltos, puedo encontrar la moda, no me hago problema. Si me das datos ordenados en una tabla, también lo puedo hacer. Vamos con el primer ejemplo. Dice, calcular la moda para los siguientes resultados de marcas de autos. Imagínate que has hecho una encuesta sobre la preferencia de marcas de autos a un grupo de personas y ellas nos contestan lo siguiente, ¿no? A mí me gusta Toyota, a mi Nissan, a mi Lexus, etcétera, etcétera. Cada una indicando su marca de auto que le gusta. Y la pregunta sería, ¿cuál es la moda para este conjunto de datos? Bueno, buscamos cuál es el valor que más se repite en ese conjunto de datos. Y si analizamos Nissan, vemos que Nissan es el más votado. Es el más votado, es el que tiene mayor frecuencia absoluta, es el que más lo han elegido. Esa es la moda. ¿Cuántas elecciones, cuántos votos tiene Nissan? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, ¿no? Esa sería la moda. Alguien me puede decir, ¿qué sucede si aparte de Nissan, un ejemplo, la marca Lexus hubiera también tenido 6 votos? Bueno, en ese caso, Lexus y Nissan serían ambas las modas o la moda para esto, para este caso. Si ambos tuvieran la misma cantidad de votantes, la mayor cantidad, ambos al mismo tiempo, bueno, este caso podría tener 2 modas. Y cuando un estudio tiene 2 modas, se llama bimodal. Bimodal. Bueno, no es el caso, nuestra moda es Nissan. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Mira, el mismo problema de las edades. Si nos piden calcular la moda, yo ya lo ordené en la tabla, tú lo has visto en esta tablita hace un momento. Esta vez le quitamos el XY por FI porque no me interesa, solo me interesa el X y el FI. Y para calcular la moda en una tabla, ¿cómo se hace? Prácticamente, con un solo paso. Tienes que fijarte en la columna del FI, solo en él nada más, para calcular la moda. Y luego, fíjate en el FI que sea mayor, en el mayor de todos. ¿Quién es? Este de acá, 9. Este de acá, 9, ¿no? 9. ¿Quiere decir que la moda es 9? No. Muchísimo cuidado. Ese es un error clásico de que a veces cuando trabajas en la tabla queremos encontrar la moda o la mediana. Ya, el 9 es el que más se repite, entonces la moda es 9. No. Ese 9
te dice la cantidad de personas que han escogido, o en este caso, bueno, no se está haciendo una preferencia, sino la cantidad de personas que tienen la edad, esta edad, en este caso de 11 años. La moda sería 11 años. Entonces, no 9, porque 9 solamente me dice, oye, 11 años es lo que más se ha encontrado en este grupo. La moda, por definición, ¿qué dice? Es la mayor frecuencia absoluta o el mayor número de veces que se repite una variable. En este caso 9, pero 9 no es la moda, nos ayuda solamente a encontrar. La moda es 11 años. La edad más frecuente de los estudiantes que participan en el taller de danza, entonces, es de 11 años. 11 años. Resumiendo, la moda simplemente escoge al valor o los valores que más se repiten en un conjunto de datos, ya sea para variables cualitativas o cuantitativas. Vamos con el tercer o la tercera medida de tendencia central, la mediana. La mediana, importantísima la mediana. Dice acá, es el valor numérico que ocupa la ubicación central de la muestra, de modo que el 50% son menores o iguales a ellas y el otro 50% mayores o iguales a ella, ¿no? Bien, en resumen, la mediana, ¿qué es lo que hace? Busca el valor que está en el centro de un conjunto de datos. Pero ¿cómo en el centro? Simplemente vamos a buscar ese valor ordenando de menor a mayor mi conjunto de datos. Fíjate lo que dice acá. Se puede aplicar para datos libres, ya le hemos dicho, datos sueltos sin tabla, o también para datos con tabla. Se debe tener en cuenta si la cantidad de datos de un número, esto es importantísimo para el cálculo de la mediana. Se debe tener en cuenta si la cantidad de datos es un número par o impar. Ahora lo vemos con un ejemplo más. Y también dice acá que solamente aplica para variables cuantitativas, solo cuantitativas. Vamos con un ejemplo. Me piden acá calcular la mediana para los siguientes datos, ¿no? Mira, aquí está un conjunto de datos y ahora, para calcular la mediana, tienes que hacer dos cositas previas. La primera, tienes que resaltar cuántos elementos tienes, cuántos datos tienes. En este caso, mi n, que es el total de la muestra, me dice que son 11 datos. 11 datos. Si tú gustas, lo podemos contar, ahí lo vas a verificar. Entonces, tenemos 11 datos. Con la mediana tienes que analizar dos cositas. Si el número de tus datos que tienes es una cantidad impar o si el número de tus datos es una cantidad par. ¿Por qué? Eso nos va a ayudar muchísimo al momento de encontrar la mediana. Bien, ordenamos los datos de menor a mayor como primer procedimiento para calcular la mediana. Ya lo tengo ordenado. Y finalmente, una vez que tienes ordenado, tu mediana sale inmediatamente. ¿Quién es? El valor que va en el medio. El valor que está en el medio de todos. Ese va a ser nuestra mediana. Fíjate que acá son 11, significa que a la izquierda hay 5 más, a la derecha hay 5 más. 5 por cada lado. ¿Quién me quedó en el medio? Un solo número. Ese es la mediana. La mediana es 4. 4. ¿Sencillo? Bastante sencillo. Ordenar de menor a mayor y el valor que esté en el medio será la mediana, ¿no? La mediana. Otro, calcular la mediana para los siguientes datos. Ahora, fíjate, acá me dan un conjunto de datos, me piden calcular la mediana, pero sucede que los datos que me han dado arrojan una cantidad par. Y ese es un número par. ¿Cuál es la diferencia para calcular la mediana cuando me sale el número de datos que es par? Muy sencillo. Seguimos de manera parecida a lo del ejercicio anterior. Ordenamos los datos de menor a mayor, como lo ves ahí. Ya lo ordenamos, importantísimo el ordenar. Y ahora, aquí un pequeño detalle. Ya no es un solo valor el que está en el medio, sino que son dos valores. ¿Quiere decir que habrá dos medianas? No. ¿Qué sucede? En el caso que tengamos dos valores, en este caso, lo que hacemos es sacarle un promedio a esos dos valores. ¿Cómo hemos dicho que es el promedio? Ah, perfecto, la suma de datos entre la cantidad de datos, que en este caso es 2. 2 más 3, 5, 5 entre 2, 2,5. 2,5. La mediana para este caso sería 2,5.
Y como te dije, en la parte de promedio, acá no hay un contexto de que esté mal que me salga decimal. Simplemente si sale decimal, lo dejo como está. ¿Sí? Lo dejo como está. Bien, ya tenemos para datos dispersos, datos que no están en una tabla, ya hemos visto cómo calcular la mediana. Ahora, vamos a ver qué pasa con la tabla. ¿Qué pasa con la tabla de frecuencias? ¿Cómo calculo la mediana? Bien, recuerda que lo que estamos calculando son para datos no agrupados, ya lo vamos a ver luego en un video con datos agrupados, cómo se calculan las medidas, pero para calcular la mediana en una tabla de frecuencias vas a tener que tener mucho cuidado. No es difícil, pero mucho cuidado. En primer lugar, nuestra tabla debe estar con variables, tanto XY, nuestra columna de FI minúscula y F mayúscula. Suficiente. Suficiente con esas tres columnas. No necesitas las otras columnas. Si quieres ponlas, pero no las necesitas. Para la mediana tenemos que tener estas tres columnas obligatoriamente. ¿Y cómo se calcula? Muy sencillo. N entre 2. ¿Pero quién es N? N era nuestro total de datos. Tenemos 26 datos, que entre 2 nos da 13. 13. Entonces, ¿esa es la mediana 13? No. Recuerda que la mediana debe arrojar como resultado según lo que estés trabajando. Según lo que estés trabajando. Entonces, una vez que encuentro 13, una vez que encuentro la mediana que es 13, ese 13 me va a ayudar a encontrar la mediana. ¿Y dónde la ubico? En esta columna de acá, en el FI mayúscula, en esta columna. Tú vas a buscar en la columna FI mayúscula al 13 o, escúchame bien, a valores mayores a 13. ¿Puedo colocar 9? No, 9 no, 9 es un valor menor a 13. Como veo que no hay 13, busco el siguiente número que sea mayor a 13, que en este caso es 18. 18. Ese 18 es importantísimo, importantísimo, porque nos va a ayudar a dar el último paso para encontrar a la mediana. El último paso. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, lo que hacemos es lo siguiente. Ya tenemos que es 13. Fíjate bien lo que vas a hacer. Permíteme un momento. Busco el FI igual o mayor al resultado. Perfecto. Y encierro esta fila. Encierro toda esta fila que acabo de encontrar según lo indicado. Buscar un número mayor o igual al 13. Ya lo tenemos, que es 18. Y toda esa fila la voy a encerrar. ¿Por qué? Una vez encerrada la fila, simplemente la mediana es de 11. Tomaré en consideración al valor que está en la parte de las variables, 11. Así de sencillo, así de sencillo. Nuevamente, dividimos mi total de datos entre 2. ¿Por qué lo divido entre 2? Porque simplemente, cuando estoy a la mediana, es como si de un conjunto de datos que fuera toda una línea. Imagínate acá, tienes a todos los datos ordenados en una línea, pero tú quieres quién va al medio. ¿A quién va al medio para calcular la mediana? ¿Quién va acá? Bueno, lo parto entre 2 a todos mis datos, divido entre 2. Eso es lo que yo hice, tengo 26 datos, entre 2, 13. Pero el 13, vuelvo y repito, no es la mediana, me va a ayudar a encontrar la mediana, que en este caso busco al 13 o a un número mayor a 13. ¿Quién nos dio? 18. Me voy en esa fila, la remarco para poder encontrar quién es la mediana, y la mediana es 11 años. 11 años. Bien, entonces hemos analizado cada una de la medida de tendencia central. Este es importantísimo porque te va a permitir encontrar valores representativos, indicadores en cualquier muestra, en cualquier estudio estadístico. Y ello nos va a permitir también hacer incluso ciertos estudios, ciertas predicciones, más adelante con una estadística más avanzada. Ahora, ¿viste el primer caso? ¿Te acuerdas que hablamos de los sueldos de los trabajadores de esa empresa y cuál era el sueldo más pagado y el sueldo que los representaba y, y el otro valor, cuál es, cuánto gana o cuánto es lo que gana, ¿no? Hasta dónde gana la mitad de trabajadores, ¿no? Ahí interviene la mediana, la moda y el promedio. Tu trabajo va a ser saber en una situación de contexto qué utilizo, el promedio, la mediana o la moda.
¿no? Ahí va a venir un poco la utilidad de esta medida de tendencia central. Bien, para cerrar la medida de tendencia central, hemos hecho un cuadro comparativo. Dice, promedio, solo para variables cuantitativas. Moda, para variables cuantitativas y cualitativas. Mediana, para variables solamente cuantitativas. El promedio, no importa si los datos están ordenados, mientras que en la moda tampoco importa si los datos están ordenados, pero en la mediana sí nos interesa si los datos están ordenados de menor a mayor. Ese es un requisito indispensable. Y cuando hemos visto las tablas, discúlpame que retroceda, cuando trabajemos con tablas de frecuencias y estás en el tema de medida de tendencia central, te sugiero, ten ordenado tus variables, me refiero a esto de acá, de menor a mayor. Siempre ordenados, porque generalmente hay preguntitas por ahí que te dicen o que quieren saber algo de un grupo de valores que tienes, pero si no están ordenados de menor a mayor vas a tener mucha dificultad en poder calcular. Siempre la sugerencia es de tenerlo ordenado de menor a mayor, ¿no? Eso es lo que dice acá, no importa si los datos están ordenados en el tema de la moda, y en el tema de la mediana sí, los datos deben estar ordenados de menor a mayor, requisito indispensable. Finalmente, para el promedio, solo existe un promedio, la moda solo, puede haber más de una moda, y si hay más de una moda se llama bimodal, y si hay 3 modas se llama trimodal, etcétera, etcétera. ¿No? Pero en el tema del promedio solo hay uno, la moda puede tener más de uno, y la mediana solo hay una mediana también, solo hay una mediana, ¿sí? Solo hay una mediana. Bien, te dejo con este video de medidas tendencia central, un capítulo bastante bonito, bastante interesante. Ya vamos a llegar ahora con ejemplos, ejercicios para que lo puedas resolver. Te dejo con este video para que lo repases y ya nos vemos en un próximo video de Taller Mate. Nos vemos.